Me engañó con su excompañera y terminó acosando a la equivocada. Durante mucho tiempo pensé que mi relación con Ramiro era lo más sólido que tenía. Llevábamos 3 años juntos y, a pesar de las diferencias que aparecían de vez en cuando, creía que estábamos construyendo algo que valía la pena. Nos habíamos mudado juntos hacía año y medio, cuando él dejó su antiguo apartamento y me propuso que compartiéramos un espacio. Yo acepté sin pensarlo demasiado. Habíamos sido amigos durante años antes de estar juntos. Nos conocimos trabajando en la misma empresa, compartíamos un grupo de amigos, salidas los viernes, charlas hasta tarde, y esa confianza que se forma cuando alguien se vuelve parte de tu rutina sin que te des cuenta. Cuando finalmente formalizamos la relación, no hubo etapa de vamos despacio. Ya nos conocíamos demasiado. Vivir juntos fue el paso natural, o al menos eso pensé. Lo que no imaginé fue que, en ese mismo paso, también se colaba una sombra, Maite. Maite había sido su compañera de apartamento durante casi 2 años, antes de que yo me mudara con él. Cuando ella encontró su propio lugar, no desapareció de nuestras vidas. Al contrario. Seguía viniendo a cenar un par de veces por semana, tenía su propia llave por si estábamos de viaje y necesitábamos que regara las plantas, y conocía cada rincón de la casa como si aún viviera ahí. Ramiro y Maite tenían una relación extraña. Muy cercana. Según él, eran como hermanos. Siempre disponibles el uno para el otro. Ella trabajaba como moza en un restaurante del centro, y aunque ganaba bien, vivía constantemente con problemas económicos. A cada rato se le rompía el auto, tenía problemas con los hombres que salía o algún drama en el trabajo. Y ahí estaba él, llevándola, escuchándola, dándole consejos. No era raro que cancelara planes conmigo porque Maite lo necesitaba. Le pedí más de una vez que pusiera límites. Que me explicara si había algo entre ellos. Pero él siempre me respondía lo mismo, como si tuviera el discurso preparado: Maite es como una hermana. Incluso Maite, cuando se lo pregunté directamente, se rió y me dijo que era demasiado parecido a un hermano como para sentir algo por él. Me hicieron sentir ridícula por siquiera dudar. Pero todo empezó a cambiar hace 3 meses. Ramiro se volvió más distante. Empezó a dejar el celular boca abajo en la mesa. A tomar llamadas en otra habitación. Y cuando Maite necesitaba ayuda, él simplemente iba. Ya no me invitaba como antes. Cuando le proponía que hiciéramos planes los 3, decía que ella estaba muy ocupada o saliendo con alguien nuevo. Y entonces, una noche, no pude más. Era martes, las 2 de la madrugada. No podía dormir, y algo me retorcía el estómago. Tomé su teléfono mientras él dormía, con una culpa que me ardía en los dedos. Pero lo que encontré confirmó lo que mi intuición venía gritándome desde hacía semanas. Los mensajes eran claros, explícitos. Hablaban de encuentros recientes, de lo que habían hecho la semana anterior, de planes para volver a verse. No había manera de malinterpretarlo. Estaban teniendo relaciones desde hacía tiempo, y todo mientras yo seguía creyendo que tenía una relación estable. Lo desperté sin pensarlo. Le puse el celular delante de la cara y esperé. Se sentó en la cama, leyó los mensajes, y por un momento no dijo nada. Luego murmuró que solo había pasado una vez y que no significaba nada. Me rogó que lo perdonara, que iba a cortar todo contacto con Maite. Le dije que esa noche dormiría en la habitación de invitados. No quería verlo. A la mañana siguiente, cuando él se fue al trabajo, yo llamé para reportarme enferma. Pasé todo el día buscando apartamentos, llamando a inmobiliarias. Para la tarde, ya había hecho el depósito de un departamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad. No pensaba quedarme un segundo más con él. No le dije nada. Mi plan era mudarme mientras él estuviera en el trabajo la próxima semana. Contrataría una empresa de mudanza y me llevaría todas mis cosas. Le dejaría una nota explicándole que todo había terminado y que no quería que me contactara. El contrato del departamento en el que vivíamos juntos vencía en 2 semanas. Ramiro ganaba bien, pero entre el préstamo estudiantil, el auto y el alquiler, sabía que no podría mantenerse solo. Y yo había pagado el depósito inicial cuando nos mudamos, porque él estaba desempleado en ese momento. Mis amigas estaban de acuerdo con mi decisión. Me dijeron que Ramiro había elegido y ahora debía cargar con las consecuencias. Pero mi hermana, Verónica, pensaba diferente. Ella creía que debía avisarle que me iba, darle tiempo para buscar dónde vivir. Que irme así era cruel, aunque él hubiera sido un traidor. No podía dejar de pensar en eso. Parte de mí sentía que se merecía quedarse sin lugar donde vivir. Otra parte pensaba en los años de amistad, en todo lo compartido. Pero lo que me costaba más tragar no era solo la traición. Era la forma en que lo hicieron. Cómo me mintieron los dos en la cara. Maite se sentaba en mi mesa, comía lo que yo cocinaba, me preguntaba cómo estaba, mientras se acostaba con mi pareja. Me abrazaba al irse. Y Ramiro. Ramiro me decía que me amaba en las mismas noches en las que le escribía a Maite mensajes cargados de deseo. Encontré más mensajes. De semanas atrás.
No solo se acostaban. También hablaban de mí. Maite se quejaba de que yo era demasiado controladora porque le pedía a Ramiro que avisara si llegaba tarde. Él le daba la razón. Decía que se sentía asfixiado. Se reían de mí. De cómo organizaba las especias, de que revisaba el clima antes de salir. De mi manera de ser. Uno de los últimos mensajes fue el peor. Ella le mandó fotos sugerentes. Y él le respondió con detalles gráficos de lo que quería hacerle. Esa misma noche, yo le había preparado su cena favorita. Vimos una película juntos, abrazados en el sofá. Y él, a mi lado, le escribía eso a otra mujer. Desde entonces, empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo. Cualquier excusa era buena para no estar en casa. Cuando lo veía, él actuaba como si nada pasara. Me preguntaba cómo había estado mi día. Hacía planes para el fin de semana. Trajo flores un día. Dijo que me veía estresada. Las flores siguen en la encimera. No fui capaz de tirarlas. Tampoco de ponerlas en agua. Mi nuevo contrato de alquiler empieza el lunes. La mudanza está programada para el miércoles por la mañana. Ramiro estará fuera en reuniones todo el día. He estado metiendo cosas pequeñas en el baúl del auto para que no se note. Ayer hablé con Silvia, nuestra casera, y le expliqué que quería quitar mi nombre del contrato. No le di detalles, pero fue comprensiva. Me dijo que si Ramiro podía pagar solo o conseguía otro inquilino, no habría penalidad por salir antes. Pero la pregunta me sigue quemando por dentro. ¿Estoy siendo injusta por irme sin decir nada? ¿O solo estoy devolviendo un poco de lo que él me hizo vivir? El plan era simple, empacar en silencio, desaparecer sin más. Pero como suele pasar, las cosas nunca salen exactamente como uno quiere. La mañana del miércoles, mientras terminaba de guardar las últimas cosas en la cocina, la oficina de arrendamiento llamó directamente a Ramiro para confirmar detalles de mi salida del contrato. Volvió antes del mediodía. Me encontró con cajas por toda la casa y una expresión que no podía esconder lo que sentía. Me miró por unos segundos desde la puerta, con la llave aún en la mano, como si no entendiera lo que veía. Después me pidió hablar. No tenía planeado decirle nada más allá de la nota que había escrito, pero acepté. Algo en mí también necesitaba hacerlo. Nos sentamos en el living, rodeados de los restos de lo que una vez fue nuestra vida juntos, y hablé. Empecé preguntándole por qué quería tener esa conversación ahora, cuando había tenido semanas para hablarme sobre Maite. ¿Por qué necesitaba verme empacar para reaccionar? Le recordé cómo ambos me mintieron en la cara, cómo me hicieron sentir una exagerada por sospechar. Le mencioné cosas que hasta ese momento no había dicho. Como que sabía que él había hecho comentarios sobre los hombres con los que salía Maite, burlándose de ellos mientras mantenía una relación física con ella. Le leí algunos fragmentos de los mensajes que encontré, porque quería que escuchara con su propia voz el nivel de hipocresía al que había llegado. Lo que más me dolió fue enterarme de que habían estado juntos en nuestra casa. En la misma casa donde yo dormía, cocinaba, soñaba con una vida con él. Había mensajes en los que hablaban de mantener el ruido bajo para que yo no los escuchara desde la otra habitación. Y aún así, la mañana siguiente a uno de esos encuentros, él me besó en la frente y me dijo que me amaba. Como si nada. También le reclamé que le haya contado a Maite cosas privadas de nuestra relación. Comentarios sobre nuestras discusiones, nuestras finanzas, nuestros planes a futuro. Cosas que yo solo había compartido con él y que, sin mi consentimiento, se convirtieron en tema de conversación entre los dos. Y lo más grave, le mostré el mensaje donde le decía a Maite que nosotros habíamos hablado de tener una relación abierta y que yo estaba de acuerdo con eso. Una mentira descarada. Esa conversación jamás ocurrió. Era solo una excusa para justificar su traición, para quitarse la culpa de encima. Ramiro no intentó negarlo. Asintió en silencio, con una cara que no lograba descifrar. Dijo que sabía que había arruinado todo, que asumía la culpa, que lo lamentaba. Pero enseguida llegaron las excusas. Que discutíamos mucho últimamente, que sentía que nos estábamos alejando, que con Maite encontraba una conexión que con el tiempo había perdido conmigo. Le respondí que si el problema era de comunicación, tenía boca para hablarlo, no otras partes del cuerpo para mentirme. Me miró como si no me reconociera. Dijo que ya no veía a Maite y que quería arreglar lo nuestro, empezar de nuevo. Me reí. No fue una risa feliz, fue una risa seca, amarga. Le dije que era tarde. Muy tarde. Mientras cargaba la última caja en el auto, me preguntó a dónde me estaba mudando. Le dije que eso ya no le concernía. Que éramos historia. Dejé copias de los papeles del alquiler sobre la mesa, para que viera que ya no tenía obligación legal con el contrato. Silvia, la casera, aceptó liberarme sin penalización. Él tendría que firmar un nuevo contrato solo, o mudarse antes de que venciera el plazo. Mi nuevo apartamento es más chico, pero suficiente para mí. Lo armé a mi manera, como quise. Incluso adopté un gato del refugio. Me ayuda a llenar los silencios.
Una semana después de mudarme, me crucé con Maite en el supermercado del barrio. No la reconocí de inmediato, pero ella me vio y vino directo hacia mí. Me pidió que hablara con ella. Dudé. Todo en mí me decía que no lo hiciera. Pero me quedé. Quería saber qué podía tener para decirme. Me dijo que nunca fue su intención lastimarme, que las cosas se salieron de control, que se sentía sola cuando todo pasó. Lo de siempre. Le pregunté si se sintió mal antes o después de acostarse con él. No supo qué responder. Luego le pregunté si aún veía a Ramiro. Dudó. Dijo que hablaron un par de veces desde que yo me fui, pero que ya no se estaban viendo. Esa vacilación me bastó para seguir indagando. Le pedí que fuera honesta, completamente. Se puso incómoda, pero terminó admitiendo que todo había empezado mucho antes de lo que yo sabía. Que se habían acostado por primera vez hacía 4 meses, no 6 semanas atrás como me dijo Ramiro. Que fue él quien empezó con las insinuaciones, con los comentarios sobre lo sola que ella estaba, con las sugerencias de que él podía hacerla sentir mejor. Escuchar eso me dio asco. Me revolvió el estómago. Maite dijo que él justificaba todo hablándome mal a mis espaldas. Que decía que yo lo controlaba, que estaba demasiado enfocada en otras cosas, que ya no lo hacía sentir deseado, que solo era cuestión de tiempo para que lo dejara. Y ella se lo creyó. Se creyó todas esas excusas y lo aceptó. Aunque, según sus palabras, no quería nada serio con él. Que prefería la libertad de lo que tenían. Me agradeció por haberle escuchado. Yo solo le dije que no quería volver a hablar con ella si nos cruzábamos. Asintió, y cada una siguió su camino. Esa misma noche bloqueé su número y todas sus redes, aunque ella nunca volvió a contactarme directamente. Pero Ramiro sí. Ramiro no tardó en volver a buscarme. Apenas unos días después de haber hablado con Maite, comenzó a llamarme varias veces al día. Primero desde su número, que bloqueé de inmediato. Luego desde el trabajo. Incluso les pedía a compañeros que me transmitieran mensajes. Fue entonces cuando tuve que hablar con mi supervisora para pedirle que dejara claro al resto de la empresa que no quería que nadie se involucrara en mis asuntos personales. Parecía entenderlo al principio. Dejó de contactarme por un par de días. Pero entonces apareció en mi edificio. No sé cómo consiguió la dirección de mi nuevo apartamento. Supongo que fue Maite, aunque no tengo pruebas. La entrada principal requiere una tarjeta de acceso, así que no pudo entrar, pero se quedó esperando en el estacionamiento. Cuando vi su auto, frené en seco. No podía creerlo. Estacioné a una cuadra y llamé a una vecina para que me dejara entrar por la parte trasera. Ramiro estuvo ahí más de 2 horas. Mirando su celular, bajando la ventanilla para fumar, esperando como si no fuera un límite claro que ya no quería verlo. Lo intentó 2 veces más esa misma semana. Entonces hablé con el encargado de seguridad del edificio y les entregué una foto suya. Le informaron que no era bienvenido en la propiedad y que, si volvía, llamarían a la policía. Ramiro discutió con el guardia. Dijo que solo quería disculparse. Que su novia necesitaba escucharlo. El guardia le repitió que yo había solicitado expresamente que no hubiera contacto alguno. La semana siguiente, mi hermana Verónica me llamó para contarme que Ramiro había conseguido su número desde mi información de emergencia en la empresa. La había llamado directamente. Le pidió que me convenciera de hablar con él. Según ella, estuvo 20 minutos explicando su versión de la historia. Le dijo que lo que pasó con Maite no significaba nada, que había sido producto del miedo. Que al verme tan enfocada en planear una vida juntos, sintió que perdía su libertad. Que no supo cómo manejarlo y buscó en Maite una válvula de escape. Le dijo que ahora se daba cuenta de que yo era la persona con la que quería estar y que quería arreglar las cosas. Verónica no se lo creyó ni por un segundo. Le dijo que tener miedo no justificaba una traición tan prolongada. Que todos sentimos miedo alguna vez, pero no todos decidimos mentir y acostarnos con otra persona. Cortó la llamada y bloqueó su número. Yo decidí cambiar el mío. Estaba agotada. No quería seguir recibiendo llamadas, mensajes, intentos de contacto. Compartí mi nuevo número solo con gente de total confianza y les pedí que no lo divulgaran bajo ninguna circunstancia. Fue un alivio. Durante unos días, el silencio volvió. Pero no duró. Ramiro empezó a escribirme por redes sociales y a mandarme correos electrónicos. La mayoría eran largos, llenos de culpa y promesas de cambio. Decía que iba a empezar terapia, que había entendido lo que me hizo pasar, que quería arreglarlo. Otros mensajes eran más agresivos. Me acusaba de ser cruel, de tirar por la borda años de amistad por un error. Me llamó zorra, me dijo que lo estaba destrozando. Como si yo fuera la que había traicionado. El punto de quiebre llegó cuando llamó a casa de mis padres. Habló con mi madre durante casi 1 hora. Le dijo que todo era un malentendido, que yo me negaba a escucharlo, que estaba desesperado por verme porque pensaba proponerme matrimonio. Mi madre me llamó preocupada. Hasta ese momento no le había contado los detalles.
Solo le dije que habíamos terminado. Tuve que explicarle todo. La infidelidad, las mentiras, el acoso. Se quedó en silencio largo rato. Le caía bien Ramiro. Pensaba que era alguien confiable. Cuando entendió la magnitud de lo que había pasado, me apoyó sin reservas. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con ignorarlo. Que no se iba a detener. Así que consulté con un abogado sobre cómo solicitar una orden de restricción. Le mostré toda la documentación, llamadas, mensajes, correos, capturas, testigos del trabajo, grabaciones de seguridad del edificio. El abogado me dijo que tenía base suficiente para pedir una orden temporal de protección, especialmente por la insistencia y por haber compartido mi información privada sin consentimiento. Antes de presentar los papeles, decidí enviarle un último mensaje a Ramiro. No directamente, sino a través de Federico, un compañero en común del trabajo que sabía todo lo que había pasado y en quien confiaba. Le pedí que le dejara claro que si intentaba contactarme de nuevo, iniciaría acciones legales. Que no quería volver a saber nada de él. Que cada nuevo intento sería considerado acoso. Ramiro le respondió a Federico que entendía. Que respetaría mis deseos. Durante una semana, el silencio fue total. Hasta que Maite llamó a mi nuevo número. No sé cómo lo consiguió. Supongo que Ramiro se lo dio. Me dijo que él estaba muy mal emocionalmente, que solo quería cerrar el ciclo. Que ella sentía que me debía una disculpa más profunda, que solo intentaba ayudar. Le dije que Ramiro no tenía ningún derecho a divulgar mi número privado. Que lo que necesitaba no era su ayuda, sino que ambos desaparecieran de mi vida. Maite se puso a la defensiva. Dijo que yo era cerrada, que después de una relación larga la mayoría de las personas al menos escuchaba. Le pregunté cómo sabía lo que Ramiro quería si ya no hablaban, como me había dicho semanas atrás. Se quedó callada. Le señalé que conocía detalles sobre su situación actual, su nivel de estrés, sus problemas para encontrar nuevo lugar. Finalmente admitió que seguían en contacto. Que se apoyaban mutuamente. Fue ahí cuando terminé la llamada. Sin decir nada más. Al día siguiente presenté formalmente la solicitud de una orden de restricción. A la mañana siguiente, la orden fue aprobada. Un agente entregó los documentos a Ramiro en su trabajo y a Maite en su apartamento. La orden de restricción temporal prohibía todo tipo de contacto, directo o indirecto, durante 30 días. También fijaba una audiencia para evaluar si debía extenderse. El día de la audiencia, Ramiro se presentó con un abogado. Intentaron argumentar que sus intentos de contactarme eran simplemente esfuerzos sinceros por disculparse, que su conducta no constituía una amenaza. Su abogado leyó mensajes, mostró correos y hasta presentó una lista de personas que supuestamente podían confirmar que Ramiro estaba actuando por amor, no por obsesión. Yo llevé lo mío. Toda la documentación, mensajes, capturas, llamadas perdidas, correos electrónicos. También las pruebas de que había contactado a mi hermana, a mi madre, a compañeros de trabajo. Incluí los reportes de seguridad del edificio, las grabaciones donde se veía a Ramiro esperando en el estacionamiento. Y los mensajes que le envió a través de terceros cuando ya le había pedido explícitamente que no lo hiciera más. También incluí el hecho de que compartió mi número con Maite sin mi permiso, lo cual derivó en un nuevo contacto no deseado. Todo eso dibujó el mismo patrón ante la jueza. Ramiro no entendía lo que era un límite. No respetaba el no. La jueza fue tajante. Le dijo que sus sentimientos no le daban derecho a invadir mi vida. Que su insistencia, lejos de ser romántica, era peligrosa. Que involucrar a otros para eludir mis decisiones era un comportamiento preocupante. Extendió la orden de restricción por un año completo. Ramiro no lo podía creer. Su abogado intentó negociar un periodo más corto, pero la jueza lo rechazó. Dijo que había un patrón claro, y que un año era lo mínimo razonable para protegerme. Maite no se presentó a la audiencia, pero su orden también fue extendida. 2 semanas después supe que Ramiro había tenido que mudarse con sus padres, a una hora de la ciudad. No podía costear el alquiler solo. En la oficina decían que se lo veía cansado, demacrado. Lo despidieron poco después, aunque no directamente por la situación conmigo. Fue por una seguidilla de ausencias y quejas de clientes. Al parecer, no lograba separar su caos personal del trabajo. También escuché que Maite se mudó del barrio poco tiempo después. No sé a dónde fue, pero dejé de verla en los lugares donde solía cruzármela. Algunos conocidos dijeron que tenía problemas en su trabajo, que estaba distraída, de mal humor, que no era la misma de antes. No sé si eso es verdad o chisme. Y tampoco me importa demasiado. Hace un mes cambié de empleo. No es una mejora salarial, pero necesitaba un entorno nuevo, sin recuerdos, sin miedo a encontrarme con rostros del pasado. Es un ambiente más serio, más profesional. El tipo de oficina donde nadie tiene tiempo para el drama ajeno. Y eso, ahora mismo, es lo que más necesito. No he vuelto a salir con nadie desde la ruptura. Algunas amigas me han ofrecido presentarme a personas, pero no estoy lista.
Me estoy reencontrando conmigo misma. Con mi soledad sin miedo. Con mi silencio sin sobresaltos. La orden de restricción aún tiene 9 meses de vigencia. Y aunque ya no me aceche como antes, la paz mental de saber que no puede acercarse me ayuda a respirar. Lo último que supe de Ramiro fue por un vecino del viejo edificio, que sigue en contacto con algunos del entorno. Me dijo que Ramiro había intentado volver con Maite. Que ahora que estaba soltero, quería formalizar algo serio. Pero Maite no quería nada comprometido. Solo lo prefería en el mismo estado en que lo conoció, como un escape. No me sorprendió. Pero tampoco me provocó ninguna emoción. Hasta que, hace unas semanas, me llegó el rumor de que Maite también había solicitado una orden de restricción contra él. Al parecer, la historia volvió a repetirse. Ramiro no soportó el rechazo. Empezó a acosarla. La seguía hasta su nuevo apartamento. Maite, según contaron, ya no estaba dispuesta a soportar nada. Una noche lo enfrentó, sacó gas pimienta y lo roció. Luego, con un nudillo de metal, le dio un golpe certero entre las piernas. Aparentemente, le partió lo que le quedaba de dignidad. Sí, dolió escucharlo. Pero no por él. Ni siquiera por ella. Dolió porque reviví lo que yo había sentido, ese miedo a que la sombra del otro invada tu vida, incluso cuando pensás que estás a salvo. Ramiro fue arrestado por violar la orden que Maite tenía contra él. Le dieron 6 meses de prisión. Perdió el trabajo. Perdió sus círculos. Perdió lo que fingía cuidar. Y yo gané algo más importante que cualquier venganza, mi libertad. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no siento odio. Siento distancia. Como si esa vida, esa versión de mí que soportó tanto, hubiera quedado en otra ciudad, en otro cuerpo. Solo me queda la certeza de que nadie más va a cruzar los límites que ahora sé poner. Y si alguien lo intenta, que se prepare. Porque ya aprendí a no quedarme callada. A no explicarme más de lo necesario. A protegerme sin sentir culpa. La paz no es algo que se encuentra. Es algo que se construye. Y la mía, al fin, está en pie. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.